estás, Luis? Buenas noches. Buenas noches al Buenas equipo. noches. Naturalizamos todo, ¿no? Hace 40 días que no se hablan el presidente y la vicepresidenta y nosotros, bueno, qué sé yo, conversamos. Hace 250 días que no hay clases presenciales continuas sostenidas en la Argentina. Te lo tiro todo junto, así te escucho. Sí, bueno. Los datos de la economía, yo estaba repasando. La verdad, Alfonso, nunca vi datos de la economía peores en la economía argentina desde que nací. No hay, ¿no? No hay. Esto supera largamente la recesión del final de la convertibilidad. Por supuesto que hay una pandemia de por medio, o sea que eso también lo tenemos que considerar, pero también hay que considerar la respuesta que tuvo el gobierno. Vos decías recién, llevamos un año entero casi sin clases. Es el único país del mundo donde eso sucede. ¿Es el único país del mundo? Y cuando vos ves los resultados, Argentina está, en estos momentos, está quinto en muertes por millón de habitantes de COVID y tiene la peor recesión del mundo cuando comparás con todos los países que hasta ahora han publicado números hasta el tercer trimestre. ¿La peor recesión del mundo? La peor recesión del mundo. ¿Del mundo? ¿La Argentina o de Latinoamérica? No, del mundo. Bueno, saquemos Venezuela, ¿no? Y saquemos el Líbano, que está bajo una situación muy particular de casi guerra civil. Pero cuando comparás entonces las dos cosas que tenía que evitar la respuesta del gobierno en cualquier país del mundo era la profundización de la recesión, apostemos a tener la menor recesión posible, y apostemos a tener la menor cantidad de muertos posible. Bueno, en el caso de Argentina estamos en el tope de los dos males. Claramente fue una de las peores respuestas del mundo, eso no hay ninguna duda. No hace mucho, no sé si fue acá en este programa, pero pudo haber sido, dijiste, a un presidente que se ufana de no tener un plan, se le agrega ahora una vicepresidente o vicepresidenta que le echa la culpa de antemano al Fondo Monetario del plan que le impondrán, como si gobernaran otros. Ah, lo dijiste en Twitter ahora. Sí, lo escribí en un Sí. artículo de opinión estos días. Sí. Bueno, las dos cuestiones, ¿no? Alberto Fernández desde el inicio dijo que él no creía en los planes. Y bueno, por más que un plan pueda no funcionar, el no plan seguro que no funciona, ¿no? Entonces, en esa dialéctica de los primeros meses, ¿te acordás? Un presidente muy triunfalista que le explicaba al mundo cómo había que manejar la pandemia. Bueno, se ufanó de que no, nosotros no necesitamos plan, vamos organizándonos y tenemos objetivos. Claro que un objetivo sin el camino crítico hacia ese objetivo es una expresión de deseos, no es un plan, ¿no? Y ahora se agrega esta dimensión, la que ustedes discutían con Diego. Yo creo que no hay ninguna duda de que la que tiene los votos y la que tiene el poder político, el accionista, como lo discutimos la última vez, de la coalición de gobierno mayoritaria es Cristina. ¿Y cómo termina esto? ¿Por qué ella se desentendió? Bueno, fíjate esto, ¿no? O sea, ella cree que está, no sé si jugando un juego, marcando una cancha, pero por supuesto que no mide las consecuencias, ¿no? En esa carta del Senado, que yo no creo que hayan sido los 20 y pico de senadores que empezaron a discutir, es obvio que la pluma es de ella, y le avisa al Fondo Monetario que no va a venir un ajuste y demás. Un párrafo que a mí me impresionó mucho es cuando, en su afán de criticar al gobierno anterior, se pega un tiro en el pie, porque dice, le dice al fondo, y ustedes le prestaron a Argentina una suma extraordinaria cuando Argentina no cumplía con las 4 condiciones que hay que cumplir de acuerdo a las reglas del fondo para que el fondo le preste tanta plata. Bueno, esas condiciones no las cumple todavía Argentina y necesita que el fondo le preste toda esa plata. Aún sin cumplir esas condiciones. Exacto, porque la manera en que funciona el fondo es, ahora le debemos ese dinero al fondo y el fondo no puede modificar los plazos. Lo que puede hacer es prestarnos el dinero para que se lo devolvamos. Y para prestarnos necesita que se cumplan esas 4 condiciones. Entonces, Cristina en esa carta le está diciendo al fondo, no puedo hacer un acuerdo y no sé cómo lo va a resolver entonces, ¿no? Y ahora le voy a pedir a mis compañeros que compartan la entrevista, pero sí, ¿qué estamos viendo? 4,8% subieron los precios de alimentos y bebidas en octubre, 32,5% en lo que va del año. Sí, 4,8%, pero el gobierno insiste en que la brecha, la desconfianza, no influye en los precios. La realidad mata relato. ¿Qué es esto? ¿Variación mensual? Esto es un cuadro del INDEC que publica todos los meses y ves la segunda barra ahí, es que hay un pollo, alimentos y bebidas no alcohólicas, que en lo que va del año subió un 32,5%. ¿Por qué quería marcar esto? ¿Y por qué?
Fundamentalmente porque en el gobierno está la idea de que si controlamos el tipo de cambio, ellos te dicen, si controlo el tipo de cambio oficial, todo lo demás es humo, el blue, el contado con liqui, la brecha, no. Acá lo que impacta en los precios es el tipo de El cambio, cambio oficial. Bueno, los precios que están más íntimamente ligados al dólar y al tipo de cambio son los alimentos, porque tienen un precio que está fijado por el mercado internacional, ¿no es así? En gran medida, trigo, maíz, leche, ¿no? Y entonces en lo que va del año vos ves que los alimentos subieron un 32,5%. Subieron más en 10 meses del 2020 que en todo el año 2016. ¿Te acordás que nos criticaron a nosotros que devaluamos y que levantamos el cepo y que eso generó inflación? Y impactaron los precios. Bueno, ese número de 4,8%, o si querés el de la inflación, hasta ahora estoy tratando de encontrar... Fíjate comunicación, que da menos 0,1. Comunicación da menos 0,1, educación 0,1. Bueno, y si mirás bebidas y tabaco 1,9. Pero si mirás los regulados, esto es solamente un mes, ¿no? Si mirás los regulados en lo que va del año, prácticamente no subieron. Porque, tarifas. Claro, tarifas. La historia de ellos es pisar tarifas para que no se note, ¿no? Entonces, sacando el efecto de los regulados, esta inflación está muy por encima de la inflación de arranque del gobierno anterior. Y preanuncia una inflación aún mayor. Y obviamente, hasta que ellos no logren dar en la tecla de cómo ordenar las expectativas, cómo generar confianza, qué hacer con la brecha cambiaria, ¿no? Acordate que esta división política también se traduce en una división técnica. En su momento le dieron la derecha a Pelle para que frenara la demanda de dólares. Después vino Guzmán y dijo, no, vamos a incentivar la oferta. Y después, cuando eso no funcionó, dijo, vamos a vender bonos del ANSES a una tasa del 16% anual para que baje la brecha, ¿no? Eso es fuga de capitales. Es lo mismo por lo que le decían que ustedes fugaban capitales, ¿no? Obviamente. Eso, o sea, se habrían fugado, si utilizamos el mismo concepto, 20.000 millones de dólares ya, ¿no? De que asumió Sí, un Alberto. concepto que erróneo. Es erróneo, pero a ver, lo que hay que mirar, por ejemplo, algo que sí se puede constatar, que son los depósitos en dólares. Los depósitos en dólares vienen cayendo a un ritmo de más o menos 1.000 millones de dólares por mes. ¿Y eso qué implica? Y eso implica, bueno, la contracara de lo que decíamos antes, ¿no? Un gobierno que dice que no tiene plan, que se pelean entre ellos, y lo que implica fundamentalmente, un poco lo decía Diego antes, es la ausencia de futuro, ¿no? Los empresarios no planifican porque no saben lo que viene. No. Los ahorristas se protegen por las dudas. El laburante, que no lo dejaron laburar durante todo el año y ahora abre su negocio como puede, de golpe se encuentra que abrió el negocio pero no tiene los clientes, ¿no? Entonces, esa desesperación es la que al gobierno, que es muy poco empático, no termina de entender, ¿no? Ajustan jubilaciones y planes sociales, escribís en un tuit, justo cuando llega una misión del fondo. Qué casualidad, ¿no? Hay algo peor que no tener plan, que el plan te lo escriba el Fondo Monetario. Se lo advertimos al presidente cuando se ufanaba de no tener un programa económico. Bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Y creo que esto está detrás de muchos de los temas que ustedes estaban discutiendo. El ataque a Elisa Carrió, bueno, Soledad Cunha, la tapa de página 12. Hoy. Tremenda la tapa de página 12. Si hay ajuste que no se note, ¿no? Esta es la más... vos decís que son cortinas de humo para no discutir el ajuste. Absolutamente. Ellos se ponen locos cuando le decimos, ustedes están ajustando las jubilaciones. El dato es inexorable. Si este año el gobierno no hubiera suspendido la ley de movilidad jubilatoria, le hubiera tenido que pagar a los jubilados, escuchá este dato, Luis, 140.000 millones de pesos más de los que le va a terminar pagando. ¿Y qué porcentaje promedio? ¿Qué porcentaje de las mínimas y qué porcentaje del resto? Bueno, con la movilidad aprobada por ley hubiera correspondido este año un 42% de ajuste. El gobierno le va a terminar dando un 35% a la mínima y menos del 30% al resto de la escala. O sea, sería un 10% menos para la mínima, si calculo bien, y un 7% menos para la mínima y un 12% ponele para el resto. Todo eso son 140.000 millones de pesos que se ahorró. Que se ahorró. Claro, ajuste. Que se lo sacó del bolsillo a los jubilados, digamos las cosas como son. Y te estoy incluyendo los bonos que pagaron en febrero y marzo y un bono que pagaron a mitad de año, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en la discusión ellos dicen, no, pero le dimos el bono a los jubilados. El bono a los jubilados termina siendo una dádiva que no se incorpora además en la jubilación básica. Entonces sube un mes, después baja y tiene que seguir ajustándose, ¿no? A ver, de nuevo, Alfonso, si no escuché mal. Vos decís que
se lo quitaron del bolsillo de los jubilados. Casi 150.000 millones de pesos, una fortuna. A todos los jubilados. Sí, no solo digo eso, sino que no es la primera vez que lo hacen. Si vos te acordás, cuando asumió Néstor Kirchner en el 2003, uno de los trucos que tuvo para sostener... ¿Trucos? Sí, que para sostener las cuentas fiscales durante tanto tiempo fue no ajustar las jubilaciones. La consecuencia Lo hizo cuando era gobernador de la provincia de Santa Cruz, ahora que me acuerdo. lo mismo a nivel nacional. Eso llevó a un montón de juicios, como te acordás, ¿no? Badaro fue el más conocido porque fue el primero que llegó a la Corte. Ah, el Badaro es de 2004-2005, ¿no? Exacto, Sí. ahí empezó la cosa, ¿no? Y cuando llega el gobierno de Cambiemos, cambia la lógica y dice, no, acá tenemos una deuda con los jubilados. Los jubilados hicieron su aporte en una moneda que después se fue depreciando. Vamos a devolverle ese aporte en una moneda que está calculada al mismo poder adquisitivo. Y que incluye la inflación. Exactamente. Y eso fue básicamente la ley de reparación histórica. Acordate que nos criticaron por demasiado generosos por la ley de reparación histórica. Bueno, ¿no? pero el resultado fueron un montón de piedras en el Congreso, ¿no? No, después vino la del 2017, que era la movilidad. La corrección de Pero digo antes, la movilidad... La reparación histórica. ¿Y por qué había reparación? Porque durante casi 10 años... Le habían quitado... El kirchnerismo no solamente no ajustaba las jubilaciones de acuerdo a la inflación, sino que cuando llegaban los juicios, la ANSES iba como postergando los juicios, y esto es horrible que lo diga así, pero era así, Luis, para que se fueran muriendo los jubilados y no tener que pagar esa diferencia, ¿no? María Julia, te está escuchando Alfonso Pratgay. Alfonso, ahí decís que ajustan las jubilaciones y los planes justo cuando está la misión del fondo. ¿Qué crees que va a pasar en esa relación, ¿no? Porque está la contradicción de lo que dijo Cristina, pero a su vez necesitamos volvernos a endeudar, más allá del relato. El ajuste está, faltan bueno, las tarifas todavía que suban. Y hay una noticia de hoy que es la importación de billetes de 1.000 pesos desde Brasil. O sea que van a seguir emitiendo. Frente a esta situación, ¿no?, tan compleja, ¿qué es lo que crees que los pasos que va a seguir la economía de la Argentina, según tu percepción? Bueno, mira, María Julia, miremos lo que nos decían ellos y veamos los resultados. A principio de años nos decían, sí, está todo desordenado, pero cuando negociemos la deuda, la cosa va a cambiar, ¿no? Desde que anunciaron el nuevo acuerdo de la deuda, perdieron 4.000 millones de dólares de reservas. O sea, se aceleró la salida de reservas, ¿no? 4.000 millones de dólares. Sí. Desde que anunciaron el acuerdo de la deuda, se hace 2 meses. ¿No? Principio de agosto, 3 meses. Oh. O sea, eso realmente no funcionó, el riesgo país subió, como sabemos. O sea, la carta que tenían debajo de la manga no funcionó. Después Guzmán dijo, no se preocupen porque cuando presentemos el presupuesto, esto va a clarificar cuál es nuestro programa. Vamos a tranquilizar la economía. Hizo exactamente lo contrario, porque el presupuesto lo que decía era que del déficit del año que viene se financia más de la mitad con emisión, que tiene que ver con la pregunta que hace María Julia, y obviamente que no hay un programa que nos explique, bueno, a dónde va a terminar todos esos billetes que se están emitiendo, ¿no? Además de los idas y vueltas políticas que tuvo el presupuesto en el Congreso, lo mandan a Guzmán al Senado el día que se lo van a rechazar. Entonces la sensación que hay desde afuera, y supongo que el equipo del Fondo Monetario también la debe tener, es que no está claro quién gobierna, no está claro cuál es el programa, no está claro cuál es el horizonte, y en ese marco es muy difícil llegar a un acuerdo, ¿no? La tercera cuestión que ellos siempre vendieron, María Julia, fue, bueno, cuando hagamos el acuerdo con el fondo va a estar todo incorporado. El problema es que el acuerdo con el fondo exige un ajuste que ellos, buena parte de su coalición no lo puede soportar, y estamos en medio de ese tironeo. Te lo meto a Massa en el medio también, ¿no? Obviamente. Que, ¿Por qué Massa? Y bueno, por el tema del presupuesto. Por el tema del presupuesto, por el tema de lo que escribió Carlos Pañi. Vos fíjate que desde que asumió... Hay como un presupuesto extra, ¿no?, para algunas empresas. Eso por un lado, y cuando vos ves el recorrido de la política fiscal y tributaria de este gobierno, en 10 meses aumentó 15 impuestos, ¿no? Sé que aumentó impuestos viejos. Algunos viejos y algunos nuevos, ¿no? Sí. Haces toda la lista. Y son 15. Exacto. E incorporó el impuesto, digamos, para la tribuna, que es dicen aporte, pero no es aporte porque es compulsivo, es un impuesto, impuesto a los grandes patrimonios. Es el impuesto para que no se note el ajuste, básicamente. Yo creo que ellos no tienen ninguna expectativa de recaudación. Cuando te dicen algo, por ejemplo, dicen que 253 individuos
van a representar la mitad de la recaudación. ¿253? Sí. Los dueños de la Argentina. Bueno, muchos de esos 253 individuos ya se fueron. No vamos a dar nombres, pero Sí, vos lo cómo sabés no, igual a ver, que lo sé yo. Galperín, bueno, ahora no me acuerdo, Grobo pero Copatel. Grobo Copatel, hay alguien que era un dueño o accionista de Puente, que no recuerdo el nombre, etcétera, etcétera, sí. Ahora, vos fijate que al final esto termina saliendo carísimo, porque toda esa gente, si se quedaba en Argentina, hubiera seguido pagando todos los años el impuesto a los bienes personales, que es bastante alto, ¿no? Ahora, acá te jugaste a cobrar mucho de golpe y perdiste muchos contribuyentes para los años que siguen. Vos sabés que, ahora te doy Federico, pero Además, quiero... además de las consecuencias que tiene esto, ¿no? Desde el punto de vista de las reglas de juego, de cómo marcás la cancha hacia adelante. De una doble imposición, porque bienes personales. Doble imposición inmensa y de que de vuelta la sensación, esto se parece mucho a lo que dijo en su momento el presidente, ¿no? Él no cree en el mérito. Bueno, es la cultura de que el que le fue bien... Hay que sacarle guita. matarlo. Exacto, ¿no? Y no nos damos cuenta de que sí, hay algunos que le fue bien con malas prácticas, pero la gran mayoría le fue bien con buenas prácticas y es la razón por la cual hay inversión y hay trabajo, ¿no? Mira, un diputado de la coalición cívica que se llama Javier Campos me mandó hace un tiempo un informe que dice que con un impuesto parecido en Francia pasó que lo tuvieron que volver para atrás. Porque se fueron todos de Francia. Se iban todos de Francia y tributaban en países alrededor de Francia y se perdía además todo el dinero genuino que había para inversiones, que era parte del patrimonio que tenían esas personas, ¿no? Y hablando de eso, ahí dando vuelta, incluso en la discusión en diputados, el kirchnerismo defendía como diciendo, miren, en otros países del mundo hay esto. Sí, claro, en Argentina ya había esto, hay bienes personales, con una alícuota máxima de 2,25 y ahora se le puede agregar otros 5 puntos. Eso no hay en ningún lugar del mundo. Alfonso, para no dejar el tema del impuesto a los grandes patrimonios, que me parece muy interesante, sobre todo porque su efecto es el contrario para mí a lo que viene a hacer. Sí, salvo, perdóname que te diga esto, salvo que la fórmula hubiera sido que esto a ver, ¿cuál hubiese sido un buen impuesto en este caso? Yo lo que hubiera hecho era no agregar un impuesto nuevo, no aumentar una alícuota, simplemente adelantar anticipos. Como un aporte solidario. Como un aporte solidario o como una obligación, pero es un anticipo a cuenta de los impuestos que vas a tener que pagar en futuros años. Claro, pero perdón, no tiene el humo que tiene esto, tiene un gran... Bueno, es una máquina de humo, ¿no? Le meten humo a todo, digamos, ¿no? Pero al final del cuento van a terminar recaudando mucho menos de esta manera que con la alternativa. Bueno, dicen tributaristas de izquierda a derecha, de todos los sectores, que igual que la mayoría de los impuestos de la Argentina, no va a ser un impuesto transitorio, sino que va a quedar incorporado, y lo dicen porque una parte específica de ese impuesto va a ir a Enarsa, creo. Sí, tiene una parte que va al plan gas, otra parte que, bueno, no es una buena práctica la de la asignación específica de los impuestos. ¿Por qué? Hemos visto. Y porque los impuestos van a rentas generales y luego uno tiene que tener las la prioridades cintura van cambiando, ¿no? Entonces, cada vez que tenés un impuesto que está atado a un gasto, bueno, lo vimos tantas veces en Argentina que no funcionó bien. Ahora, no comparto la opinión de esos tributaristas, Luis, porque la manera en el sentido de que lo van a seguir que se cobrando. mantenga, porque Sí. ¿Vos crees que no se va a mantener? No, tiene un plazo, está establecido, o sea, para mantenerlo habría que volver a discutirlo. Bueno, y ahí veremos. Ahí veremos, por ejemplo, qué hacen los diputados de La Baña, ¿no? Que votaron, Claro, ¿no? votaron a favor del impuesto y después La Baña dijo es un pésimo impuesto, ¿no? Bueno, no se ponen de acuerdo ni siquiera en el filo oficialismo, ¿no? Nosotros nos pueden criticar muchas cosas en Juntos por el Cambio, menos que nos hemos mantenido unidos, ¿no? Y que vamos a las votaciones juntos y que estamos trabajando para una alternativa. Después te voy a preguntar por Macri, hablando Juntos por el Cambio y por otros dirigentes Juntos por el Cambio. Federico, perdón, dale. Sí, Alfonso, hoy sale una nota muy interesante acá en La Nación de Martín Rodríguez Yebra, que él plantea que puede haber de acá en adelante una suerte de viento de cola. Es decir, la soja está alta, 400 y pico, 450, que puede haber un rebote de la economía, que puede, digamos, la demanda de China pegarle un empujón a la región y de que dependiendo cómo se pare Argentina frente a esto, puede aprovechar ese viento de cola o no. Pero hay otra corriente que dice que no, que cuando pase la pandemia esto va a ser un desastre, que no va a quedar nada en pie. ¿Cuál es tu visión del futuro de la Argentina en relación con esto? Me parece que hay que meter todo en la bolsa y calcular
cada cuestión, Federico. Es cierto que China está empujando mucho más y que los commodities están subiendo y que eso va a mejorar las cuentas externas de Argentina, pero no es menos cierto que las consecuencias de la cuarentena todavía no hemos visto todas El año. el año, ¿no? Se han perdido 4 millones de puestos de trabajo. Han desaparecido decenas de miles de empresas que no van a volver a aparecer, ¿no? ¿Cuántas Hay son? sectores Porque que todavía no han vuelto a... ¿Cuántas son las empresas? ¿Tenés el número? Porque están, algunos no hablan tengo- de hasta 300. Puede ser 300.000, ¿no? Me suena alto ese número, no lo tengo porque no hay una estadística oficial. Pero no tenés más que darte una vuelta por, bueno, no podemos viajar, así que lo único que podemos decir es el centro de Buenos Aires. Y la verdad que sigue dando pena la cantidad de locales cerrados, el poco movimiento que hay en los locales que están abiertos, ¿no? Y la dificultad que tienen muchos emprendedores que tenían su emprendimiento, su pyme, y no lo pudieron atravesar. Entonces, contestándole a Federico, acá el gobierno desde el primer día dijo, bueno, no importa, la economía se va a recuperar cuando se tenga que recuperar. No es tan sencillo como eso, ¿no? Todo el capital de trabajo, todo lo que fue invertido, todo ese valor que desaparece, bueno, tarda tiempo en recuperarse. Por eso es tan importante que el gobierno, como sucede en otros lugares del mundo, marque la pauta, establezca un horizonte de tiempo para que todos sepamos a qué atenernos, ¿no? Cuando el gobierno no tiene esa claridad y no tiene la credibilidad, entonces, como yo decía hace un rato, no hay futuro, es todo presente, y el presente básicamente te lleva a que no inviertas, a que no tomes un riesgo. Entonces, contestándole a Federico, me cuesta pensar que la bonanza de China tiene mayor entidad que los problemas propios que fue potenciando este gobierno durante la cuarentena. Alfonso, pero algunos economistas, sobre Aunque todo... igual va a haber un rebote el año que viene, ¿no? Va a haber un rebote. Obviamente. En el segundo semestre. Quizás en el primer semestre, depende mucho de cuándo esté la vacuna, ¿no? Pero lo que hay que pensar es Depende que... mucho de cuándo esté la vacuna. Pero quiero decir, ¿por qué en otros países no sucede esto? Quiero decir, no depende la vacuna de... Supongo que debe depender de un crecimiento sostenido, pero no de una caída como... O sea, nosotros estamos cayendo el doble, a ver, corregime, que Uruguay, en recesión, un poco más, Más del doble, sí. bueno, que Paraguay, Estamos cayendo 3 veces más que Brasil. bueno, 3 veces más que Brasil, que cuando empezó a caer Brasil todos nos asustamos, que Chile... Sí, pero ¿sabés qué, Luis? El gobierno, más allá de su retórica, se dio cuenta que fue una pésima decisión la de la cuarentena. Entonces, si hubiera una segunda ola, quiero creer que no van a volver a cometer ese error, ¿no? Gracias, le escribiste, presidente Sebastián Piñera, por no mofarse de la Argentina ahora que nuestros muertos por COVID-19 superan a los de Chile. No se trata de señalar con infundada soberbia la desgracia ajena, como hacía el presidente Alberto Fernández, se trata de trabajar juntos para salir adelante. ¿Por qué escribiste eso? Porque me parece que es lo que está faltando, ¿no? El presidente se fue encerrando cada vez más, arrancó en un nivel muy triunfalista, mostrándole a todo el mundo que estaba haciendo en apariencia las cosas bien, señalaba a los que tenían la tragedia y a vecinos y amigos históricos de Argentina que tenían sus hospitales desbordados. Bueno, tuve un tole-tole con vos por el tema de Suecia, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, Sí, y él sí. usaba eso en cadena nacional para mostrarse mejor que todo aquello, ¿no? Hasta que no entendamos que la pandemia tiene consecuencias globales y que requiere una solución coordinada a nivel regional y a nivel mundial, y hasta que no entendamos que Argentina tiene problemas estructurales que no han podido resolver gobiernos de un signo y del otro, y que por lo tanto necesitamos un gran acuerdo nacional, hasta que no veamos eso es difícil entusiasmarse, ¿no? Y a mí me dicen todo el tiempo, bueno, pero ¿cómo vas a acordar con eso? O ¿por qué pensás que esta vez puede ser? Bueno, no sé, San Martín no dijo no puedo cruzar los Andes, es un disparate, a pesar de que todo el mundo se lo decía. Dijo, hay que cruzar los Andes, porque si no cruzamos los Andes estamos volviendo 1000 casilleros para atrás. Acá es lo mismo, hay que insistir en que hasta que no haya un gran acuerdo político y social, es muy difícil entusiasmarse con la salida de Argentina. Quiero preguntarte algo que tiene que ver con la confianza y con la economía también. Ustedes me dicen después si vamos con Agustina Girón o con Hugo Machiavelli, porque tiene que ver, los dos tienen que ver con esto, que son las usurpaciones y la discusión sobre la propiedad. Otra cosa que nosotros naturalizamos acá. Y, Sí. y uno cuando ve
de nuevo, nosotros siempre hacemos reuniones de preproducción bastante intensas. Federico, María Julia dice, che, en el mundo no se discute más la propiedad privada, pero no se discute ni en Cuba ni en Venezuela la propiedad privada. Bueno, creo que en Venezuela se discute un poco, ¿no? Todavía. No se discute más. Eso también tiene que ver, ¿no? Con lo que está pasando con la economía. Obvio que tiene que ver. Bueno, y los aumentos de impuestos también tienen que ver con eso. No hay ningún país del mundo que en pandemia haya aumentado impuestos en la magnitud que los aumentó el gobierno argentino, ¿no? Acordate cuando Máximo Kirchner decía el mercado tiene que entender que el que maneja la economía es el gobierno. Es el Estado, es la política, ¿no? La política. Bueno, tan bien lo entiende el mercado que no le cree y por eso ves lo que está pasando, ¿no? Es al revés. Es al revés. Hay que entender que la realidad es mucho más compleja que el discurso de estudiantina, donde tenés a todos los alumnos del centro de estudiantes que te están acompañando. Es mucho más complejo que eso. Por mi parte, la última. Hace un tiempo, creo que la primera vez que te entrevisté, vos dijiste que la pandemia necesitaba de un consejo asesor de economía donde discutieran los científicos lo que tienen que discutir. Hay quienes dicen que se necesitan psicólogos también, ¿eh? Y ahora lo deben estar sufriendo los niños, ¿no? Absolutamente. Y mucho. Y también economistas. ¿Lo ves al gobierno dispuesto a escuchar o tiene un ruido interno que hace imposible eso? No lo veo dispuesto a escuchar, pero siempre tengo la esperanza de que cambie eso, ¿no? Me preocupa lo que dijo, lo que relató Diego Cabot al final, ¿no? Un presidente cuya palabra no es tenida en cuenta, ¿no? Si el mismo presidente te convoca, pero no tiene la credibilidad porque de afuera se ve que no es el que tiene todo el poder, me parece que eso también es un problema, ¿no? Pero bueno, el rol de la oposición tiene que ser estar siempre dispuestos a poner el hombro para que salga Argentina adelante, ¿no? Y yo creo que también Cambiemos tuvo su aprendizaje mientras fuimos gobierno y hay errores que no se van a volver a cometer, ¿no? Cuando la coalición de gobierno de Cambiemos tenía esos problemas, creo que todos los actores han aprendido de eso. Lo que nos falta es que aprenda ahora el oficialismo y que encontremos un punto de unión para un gran acuerdo, ¿no? Me había quedado una en el tintero que prometí que te lo iba a hacer y no la hice. Hay un tuit tuyo en donde... Pensé que zafaba. No, cuando hablas de Macri y viste que algunos lo quieren tirar por la ventana, Macri lo quieren jubilar y otro... Bueno, vos habrás tenido tu diferencia con Macri. Macri tiene necesidad de salir a hablar, está en su derecho y está bien que haga autocrítica. ¿Cuál es tu mirada sobre Macri dentro de Juntos por el Cambio y hacia afuera de Juntos por el Cambio? A ver, es un expresidente y es el expresidente de Juntos por el Cambio, porque Juntos por el Cambio es una experiencia nueva, digamos, ¿no? Tampoco quedan vivos ningún expresidente radical. Así que es una voz muy importante y es un referente que hay que escuchar porque es el que tuvo el poder y porque fue en su momento la máxima autoridad. Pero es un momento también donde aparecen otras figuras y donde yo personalmente creo que hay que trabajar en un plano mucho más horizontal y recién cuando nos vayamos acercando a las elecciones empezar a hablar de candidaturas y de quiénes son. Cada uno tiene su momento histórico, Luis, esa es la verdad. Y eso es a veces algo muy ingrato en la política, ¿no? Hay gente que se prepara y tuvo la mala suerte de no llegar a su momento histórico, ¿no? Ese momento histórico lo decide la gente y por eso lo lindo de Juntos por el Cambio es que tenga muchas alternativas y muchos candidatos que puedan capturar esa demanda cuando llegue el momento, ¿no? Alfonso Pratgay, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, gracias a ustedes. Muy interesante la conversación. En segunditos, son segundos, no minutos. En segundos volvemos con un informe de Agustina Girón. ¿Hay un nuevo Guernica en la provincia de Buenos Aires? ¿Hay un nuevo Guernica en San Vicente? Prestar atención.